Muy buenos días. Qué gusto verle una vez más. Vamos en esta mañana a continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo acerca de lo que es propiamente el Sermón del Monte en el libro de Mateo. Vemos que el Sermón del Monte es capítulos 5, 6 y 7 y estamos en medio de lo que está sucediendo. Hoy hemos titulado el punto que vamos a ver, la prioridad de la oración. Si usted recuerda, hemos venido estudiando paso a paso lo que es la oración modelo que nuestro Señor Jesús enseña, que es el Padre Nuestro. Y como título le hemos puesto la prioridad de la oración. Voy a tomar lo que es Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, para comenzar. Si usted trae su Biblia y gusta verlo ahí en su Biblia o verlo en la pantalla, dice Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, enseñando a nuestro Señor Jesucristo cómo es que debe ser la oración. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La mayoría de las personas, cuando escuchamos la oración del Padre Nuestro, en automático, por el trasfondo religioso que traemos, lo asociamos como una oración que debe repetirse sin comprenderse totalmente. Algunos de nosotros hemos aprendido que la oración se centra en base a la respuesta que vamos a tener de ella y tendemos a ser muy prácticos, tendemos a hacer oraciones a donde esperamos que esa oración se convierta en algo que nosotros estamos pidiendo y utilizamos este fin para obtener cosas de manera egoísta. La gran mayoría de nosotros hemos aprendido a través de nuestra formación religiosa o espiritual, si usted quiere, que la oración es con el fin de obtener algo de Dios para beneficio de uno. Y se ha convertido en algo práctico, en algo que algunos de nosotros, y debo confesar que en algún momento lo hice yo también y espero no ser el único, hicimos una oración saliendo a la carrera porque ya nos había ganado el tiempo, o haciendo una oración en desesperación como último recurso, como quien tiene un paracaídas y sabe que está ahí y dice, bueno, ahí tengo esto y puede que eso me funcione, pero antes de utilizarlo voy a agotar todos los medios posibles. Y se ha convertido en la perspectiva equivocada, porque tenemos la perspectiva acerca de la oración humana, es decir, la perspectiva que tenemos usted y yo, o que hemos tenido, o que han tenido la gran mayoría de las personas, es lo que uno piensa que es la oración. Pero a través del modelo de oración que nuestro Señor Jesús enseña, podemos ver que la perspectiva de Dios, porque es Jesús quien la enseña, es totalmente diferente. Hemos aprendido que esta oración que el Señor Jesús le está dando a sus discípulos es un estudio de la oración que no es para repetirse sin entender, sino más bien como un modelo para todas las oraciones. Y hemos entendido que la oración, con todo respeto y con todo amor, se lo digo, amados hermanos, no es para nosotros, es para Dios. Porque la oración no es tanto para obtener lo que nosotros creemos o necesitamos, sino para darle la oportunidad a ese Dios a quien buscamos y amamos de manifestar su gloria. La oración no es un recurso para ir a Él y obtener de Él lo que a veces hasta egoístamente queremos. ¿Se acuerdan que en algún estudio de las semanas anteriores les dije que había gente que oraba y decía, que no llueva, por favor, porque vamos a ir a la playa? Cuando el campesino está diciendo y clamando, por favor, que caiga la lluvia, porque se seca mi cosecha. Y de ese tipo de oraciones que hacemos de manera egoísta es porque tenemos la perspectiva equivocada. La oración no es para nosotros, sino para glorificar al Señor. Por eso les decía que todo lo que hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decimos debe honrar y glorificar a Dios.
Así que cuando aprendemos de la oración modelo, aprendemos que es la oportunidad de manifestarle, más bien de decirle al Señor, manifiesta tu gloria, Señor, en esto o esto que necesito, en aquella situación. Así que de esta forma es que decimos que la oración es para Dios y no para nosotros. Porque piense por un segundo que si no obtiene nada de la oración, sino simple y sencillamente estar en comunión con Dios, ¿acaso eso no sería suficiente? Seguramente algunos de nosotros hemos hecho oraciones que Dios no ha contestado. Imagínate si Dios contestara todas las oraciones que le hacemos con un sí. Sería un caos el mundo. Porque Él quiere que llueva y aquel no quiere que llueva. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que nada más llueva sobre Él o que no llueva sobre ella. En fin. Pero imagínate que si no obtuviéramos nada de la oración, solamente obtuviéramos el estar cerca de Dios. Yo le pregunto, ¿acaso esa comunión de estar cerca con Él, de poder entrar a su habitación, al trono de su gracia, estar con Él teniendo una comunión, ¿acaso eso no sería suficiente como para practicar la oración constantemente? ¿Tener una comunión con ese Dios del universo? Así que la oración es algo más que el privilegio de obtener algo. La oración es la oportunidad para estar en comunión con Dios y que Él muestre su gloria. La oración es quedar impresionado por todo lo que Dios hace. No es para que Dios vea lo santo que usted es. No es para conseguir lo que usted quiere. Es para glorificar a nuestro Padre y para decirle que se haga tu perfecta y buena voluntad. Es por eso que el Juan, capítulo 14, versículo 13, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice esto. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Jesús dice lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. O lo haré, dice. Y luego da la razón por la cual lo va a hacer. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa es la razón por la cual Jesús haría las cosas que le pidiéramos en su nombre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso es que debemos entender desde un principio que la oración no es para obtener cosas egoístamente, como aquel que dice, revélame el melate para que este fin de semana me lo gane. Hay gente que así piensa. Hay gente que quiere que Dios les revele el último, para pegarle al gordo, para sacarse la lotería. ¿Por qué Dios habría de escuchar tu oración y contestarla? Para que el Padre sea glorificado. La oración es siempre y siempre ante todo un reconocimiento de la majestuosa gloria de Dios y un acto de sumisión a la misma. Permítame repetirlo. La oración es siempre y siempre será, ante todo, un reconocimiento de la majestuosa gloria de Dios y un acto de sumisión a la misma. Ir delante de Dios en oración es ir y decirle, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres el Dios eterno, y que se haga lo que tú digas, Señor, lo que tú mandes. De todos modos se va a hacer, ¿cierto? Todas nuestras peticiones, súplicas, necesidades, problemas deben estar sujetas en oración a Él. Todo lo que acontezca en nuestra vida debe estar sujeto a Él y a su voluntad. Si usted por un segundo regresa a lo que estamos viendo en Mateo 6, versículo 9, del 9 al 13, otra vez del Padre Nuestro, usted se va a dar cuenta que habla acerca de su reino, su voluntad, y todo comienza ahí. Hágase, Señor, tu voluntad. Venga tu reino. Así comienza. Y cuando eso se despliega en la oración, cuando eso se pone como prioridad, cuando se reconoce que es
su reino, su voluntad, a Él la gloria, Él se ha santificado, entonces como resultado obtendremos que Él nos dará, nos perdonará, nos guiará, nos librará. Y eso viene cuando ponemos a Dios en el lugar correcto. Porque si somos personas que no entendemos el propósito de la oración, estaremos haciendo oraciones equivocadas, estaremos teniendo una relación con Dios de manera equivocada. Yo sé que hay oraciones que en angustia uno hace de repente cuando uno está en una situación difícil, pero hemos aprendido que aún los hombres del Antiguo Testamento, y propiamente vimos a Jonás en medio del pez, ahí en medio del estómago del pez, en el mar, en lo profundo, él se acuerda del Señor y él le exalta y le reconoce. Y entonces dice que el pez va y lo vomita en la playa. Les decía que aún si Jonás hubiese sido mexicano, ¿qué hubiera hecho? Señor, ya, sácame de acá, ya. Pero no hemos entendido que la oración no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Y hemos vivido hasta nuestro cristianismo de esa manera, pensando que somos los preferidos de Dios, que somos los elegidos de Dios, que somos los príncipes, las princesas y que somos especial tesoro. ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice, pero no se trata que somos niños popis y que Dios nos va a dar todo lo que nosotros querramos. Perdóneme que se lo diga así, pero tendemos a creer que Dios, por ser nuestro Padre, nos va a dar como nosotros le damos a nuestros hijos todo lo que nos piden. Y no es así. La verdadera adoración comienza al reconocer al Señor, olvidarnos del yo y glorificarlo a Él. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros pensamos que la oración es conseguir de Dios nuestros propios deseos, y eso ha sido un movimiento que predomina en la iglesia hoy en día. La gente está reclamando cosas de Dios, entran a su presencia afirmando que Dios tiene que hacer esto o aquello, como quien le pasa una lista a Dios y le dice, tráeme esto, hazme esto, cúmpleme aquello, Señor bendice a fulano, Señor dale esto, Señor necesito esto, necesito aquello, como si Dios no supiera, como si no estuviera al tanto de la vida que estamos pasando. Y nos guste admitirlo o no, en muchos casos es la manera en la que nosotros oramos. Ahora, esto no es nada nuevo. Acompáñeme a un ejemplo en el capítulo 28 del libro de Génesis. Esto de ponerle alguna condición a Dios incluso no es nuevo. En el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 20 y al 22, vemos a Jacob, este hombre que después se convertiría en Israel, el padre de los israelitas, Jacob. Cuando va camino va huyendo de su hermano porque le ha robado la primogenitura, hace una oración a Dios y lo condiciona, le dice, mire, escuche lo que dice. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Está escuchando la oración que está haciendo este hombre? ¿Usted cree que esta oración es una oración espiritual? Esta oración es una oración carnal. Si haces esto por mí, entonces, Señor, sí serás mi Dios. Y va más allá. Versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y hay algunos de nosotros que pensamos exactamente igual. Si me bendices, te doy. No te doy porque no me está yendo nada bien, pero si me das, te doy. Y entonces condicionamos a Dios y hacemos oraciones egoístas. Eso no es ser espiritual, eso es ser carnal. Dios, haz lo que te digo que tienes que hacer para que entonces yo te deje que tú seas mi Dios. Una oración, amados, tiene la finalidad de exaltar a Dios, de ubicar a Dios en el lugar que le corresponde, para que Él manifieste su majestad, su perfecta y soberana voluntad. Así que por eso decimos que la oración es para Dios.
Porque si analizamos el Padre Nuestro, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, vemos la paternidad de Dios. Eso lo hemos discutido en domingos anteriores. Santificado sea tu nombre, es la prioridad de Dios, que es lo que vamos a ver hoy. Venga tu reino, es el programa de Dios, el plan de Dios. Hágase tu voluntad, el propósito que Dios tiene. Danos hoy el pan nuestro de cada día, es la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas, es el perdón de Dios. No nos metas en tentación, la protección de Dios, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por siempre. Amén. La preeminencia de Dios. Y entonces ves que en la oración todo se centra en Dios. Y cuando Jesús dio esta oración de modelo del Padre Nuestro a los fariseos, escribas y a los judíos, les está diciendo, la manera en la que ustedes oran está equivocada. Si usted va a versículos anteriores a Mateo 6, 9, usted se dará cuenta que Jesús les está diciendo, les encanta pararse en las esquinas y hacer oraciones largas y repeticiones vanas, como si por eso fueran escuchados. Estos hombres habían cambiado todo y habían convertido este ejercicio en algo pervertido por el hombre para llamar atención sobre sí mismo, y utilizaban las oraciones hipócritamente para hacer creer a la gente que eran muy espirituales, y asumieron que en sus oraciones informaban a Dios acerca de cosas que Él no sabía. A veces algunas personas me preguntaban y me decían, ¿pero cómo oro? Y yo les decía ignorantemente, les decía, tú ora como si Dios no supiera nada. Dios lo sabe todo. Y tú no vas en oración como diciéndole a Dios, mira, sé que estás muy ocupado y como estás muy ocupado, pues te tengo que decir todo lo que me está pasando. Usted a Dios no le informa nada, Él sabe todo. Ellos habían creído en una especie de oración, habían creado una especie de oración ilegítima, pervertida, deficiente, no conforme a la Escritura. Y entonces viene Jesús y entonces dice, vamos a poner las cosas en claro. Y aprendimos la semana pasada acerca del Padre Nuestro, que es como comienza la oración modelo. Y aprendimos que Padre se desprende del vocablo Abba, que quiere decir papá, papito, papi. Y aprendimos que es un periodo de gran intimidad que expresa calidez personal, un término que te hace saber que perteneces a una familia, que Dios no es un Dios distante, ogro, con un mazo que si te portas mal, ¡pum!, te va a hacer despertar cuando te duermes en la iglesia. Aprendimos que Dios es un Dios, perdóname, Geli. Aprendimos que Dios es un Dios amoroso, un Padre cercano. Pero hay algo muy interesante, porque no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero en los últimos años, digamos en la última década, Padre, la palabra Padre se ha perdido. Y hablamos de nuestra cultura. Ahora ya nadie le dice, ningún hijo le dice a su papá, le dice Padre. Eso es del tiempo de los abuelos. Eso es el tiempo de antaño, dijeran aquellos. Tú porque ya estás rock and roll, así le decías tú a tu papá. Yo me acuerdo que yo a mi papá nunca le dije padre. Le dije papá, papi. Y entonces vemos que viene degradándose, degenerando. El término padre es un término de autoridad, es un término de respeto. Y después pasa de padre a papá y de papá a papi y de papi a pa. Y actualmente se dice que los niños a sus padres o los nietos a sus abuelos ya ni siquiera se refieren a ellos como papi o papá, sino como bebé. Escuche lo que le digo, porque se ha venido degradando el término padre. Y dicen algunos teólogos que entonces, cuando nosotros leemos la oración modelo que dice Padre Nuestro, muchos no se relacionan a eso y dicen, o sea, no me identifico con eso. No puedo decirle Padre al Dios del cielo porque
Para empezar, como lo dijimos la semana pasada, muchos de nosotros tuvimos relaciones mal llevadas con nuestros padres terrenales y no podemos referirnos a ellos como mi papá, mi padre, y estamos dañados emocionalmente. Que sinceramente quiero decirle con todo respeto, supérelo. Supérelo en Cristo. Vaya ante Dios, doble su rodilla, pida perdón, perdone y supérelo. Hey, nadie es perfecto, solamente uno, y está sentado a la diestra del Padre. ¿Le tocó un mal padre? Ámelo, respételo. Tiene un Padre en el cielo que es perfecto. Pero nos cuesta tanto trabajo venir a la oración y ver Padre Nuestro y algunos batallamos, y como les decía la semana pasada, aquel pastor que decía, es que mi papá me maltrató, me golpeó, me hizo comerme mi parte de mi oreja y yo sentía un odio hacia él y ahora lo perdono, y a algunos nos ha pasado eso y cosas peores con nuestros padres. Pero Jesús empieza diciendo, Él es Padre nuestro y está para ayudarnos, cuidarnos, y Él tiene recursos ilimitados porque es el Padre nuestro que estás en los cielos, que significa que tiene recursos sobrenaturales. A Él no se le terminan las cosas porque Él está en el cielo, cosas mucho más allá de las que podríamos imaginar. Él es un Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros. Como les decía la semana pasada, Él no es como algunos de nuestros padres que nos abandonaron. Él no es como algunos de nosotros que somos padres que hemos abandonado. Él se ocupa de nosotros. Así que cuando vayamos a orar, comienza reconociendo que Él es Dios del cielo y diciendo, tú eres mi Padre. Y que no tienes que hacer absolutamente nada para que Él responda, porque Él va a responder de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su perfecta voluntad. Y que por supuesto no somos como los profetas de Baal. ¿Se acuerdan allá cuando estaban con Isaías que le decía, no era Isaías, era Elías? Gracias, teólogos, gracias. Grítenle más fuerte porque a lo mejor no escucha. O tal vez está durmiendo. No, Él te escucha. Él es un Padre amoroso y Jesús lo muestra otra vez allá cuando nos da aquella parábola tan hermosa que algunos dicen, no debería llamarse el hijo pródigo, debería llamarse el Padre amoroso. ¿Ha escuchado la parábola del hijo pródigo? Aquel hombre que tuvo 2 hijos, y se predica mucho del hijo pródigo que se va, pero el Padre amoroso no solamente tiene que perdonar al hijo que regresa, sino también al otro hijo que se quedó, que no quería entrar al convivio que había. Sí conoce la historia, ¿verdad? De aquel que se va y cuando regresa lo visten de nuevo, le dan anillo, le ponen sandalias, hacen una comida y los músicos tocan, no estaba muerto, andaba. Sí, ese. Y entonces viene el hijo, el otro, el mayor, y dice, ¿qué está pasando? Y dice, pues es que tu hermano no estaba muerto, lo hemos encontrado, ya regresó, pásale. Y dice, no, yo no quiero entrar, ¿por qué? Y entonces el padre no solamente tiene que hablar y tratar con el hijo que se fue, sino con el que estaba ahí también. Un Padre amoroso. Que cuida de sus hijos. Y para que la oración comience con el reconocimiento debido, es que debemos preocuparnos de entender que la oración modelo coloca a ese Padre en el lugar correspondiente. Pero algo muy interesante es que, en segundo lugar, y de lo que vamos a hablar el día de hoy, es la prioridad de la oración con respecto a Dios, es que cuando leemos la frase en el versículo 9 de Mateo 6 que dice, santificado sea tu nombre, es realmente la primera petición, porque cuando usted escucha la oración modelo del Padre Nuestro, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, es en realidad la primera petición que se hace. Ahora, algunos han dicho que esta frase, santificado sea tu nombre, pone a Dios en el lugar correcto, a pesar de que eres mi Padre amoroso, a pesar de que tienes cuidado de mí, de satisfacer mis necesidades y que tienes todos los recursos para hacerlos, advierte de no hacer una oración egoísta desde el primer momento, y le voy a explicar por qué. Cuando Jesús dice, santificado sea tu nombre, se abre una dimensión de respeto, reverencia, admiración y agradecimiento en forma de honor, gloria, adoración a Dios. Porque vamos a ser muy realistas, nuestra cultura es muy diferente a la cultura hebrea. Los judíos tenían una reverencia al nombre de Dios y estaban preocupados por no decir el nombre de Dios y ni siquiera lo pronunciaban. Nosotros el nombre no le damos mucha importancia. Nuestra cultura es, ¿cómo te llamas, Jesús? Ah, Chuy. Vicente, Chente, ¿cierto? Antonio, Tony, ¿no? Dolores, Lolita, ¿cierto? O sea, el nombre para nosotros, como cuando te presentan, luego te lo manejan y entonces no tiene el significado real. Eso es cultural para nosotros, pero para ellos no. Pero algo que me llama mucho la atención es que Jesús está enseñando inmediatamente después de Padre Nuestro, como para que nosotros no perdamos el piso, porque somos muy dados a perder el piso en llevarnos muy rápidamente, en perder el sentido real de la, ¿cómo se dice? De la autoridad, del punto, porque muchos de nosotros vemos a Dios en manera horizontal y hasta tuteamos a Dios. Y hasta nos llevamos, no, hablas con la gente y dices, no, Dios, no, si es mi cuate, es mi amigo. Jesús, no, Chuy, Chuchita, no, olvídate, yo le pido lo que sea y me lo da. ¿No ha escuchado a alguien hablar así? Gente que piensa que a Dios se le puede mandar y se le puede decir. ¿No ha visto alguna vez a Benny Hinn? Cuando le dice Espíritu Santo. ¿No lo ha visto? Y lo tienen en stand-by, ¿eh? O sea, le dice, ahora, y hasta que él le dice, entonces el Espíritu, dime tú, ¿qué mortal puede ordenar al Dios del universo? ¿Cuándo sí y cuándo no hacer algo? A ese grado es que hemos llegado de perder el lugar que a Dios le corresponde. Y entonces los teólogos dicen, cuando Jesús enseña Padre Nuestro, enseña que Él es un Dios amoroso y que como Padre tiene cuidado de nosotros. Pero inmediatamente después dice, santificado sea tu nombre, para que no perdamos de vista que Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Y que Él es santo y nosotros no somos santos. Y que si bien es cierto que Él es nuestro Padre y nos provee y nos da, también es cierto que Él es digno de que se honre, exalte siempre. Y que no perdamos el punto de que como algunos de nosotros nos sentimos, ¿cómo decía Jehová Juniors? ¿Se ha escuchado a Cash Luna decir que somos Jehová Juniors? Perdónenme, pero esa es una barrabasada. No es posible. Padre nuestro, tú eres mi Padre y me provees y me das lo que yo necesito. Santificado sea tu nombre, hace una distinción. Me encantan los tiempos pasados, porque en los tiempos pasados había una reverencia y un amor hacia la gente adulta. Usted recordará, usted que está más viernes que jueves, ¿se acuerda? Cuando los abuelitos nos enseñaban a respetarlos, cuando nos decían, ve y bésale la mano incluso al abuelo, ¿se acuerdan? Y ahí íbamos, abuelito y abuelita. Y ahora tú le dices a uno de tus hijos, saluda a tu abuelita. Abuela, ¿qué onda? ¿Sí o no? Se ha perdido y eso lo hemos llevado y lo vivimos.
Y el santificado sea tu nombre es darle la prioridad al Señor y decir, Señor, tú estás allá, tú eres santo. Se abre una dimensión de respeto, de reverencia. Pero para nosotros no es muy entendible el nombre, la importancia del nombre. Ahora, los judíos, si bien es cierto que reverenciaban el nombre del Señor, pero por otro lado lo desobedecían a más no poder, lo deshonraban. Usted sabe que Jehová es un nombre compuesto. Déjeme tratar de explicárselo. ¿De dónde viene la palabra Jehová? Lo ha escuchado, ¿cierto? Por lo menos ha escuchado de los testigos de Jehová, ¿cierto? Si es que no lee su Biblia, en el Antiguo Testamento dice Jehová, ¿ok? Ok. El nombre de Dios en el Éxodo, cuando Moisés va en el desierto y está ardiendo la zarza y que no se consume, y él se acerca para ver qué está pasando, y Dios habla con él y le dice, vas a ir a Egipto, vas a sacar a mi pueblo, y entonces le dice, ok, ¿y quién les digo que me manda? Y entonces el Señor le dice, vas a ir y les vas a decir que yo soy el que soy, te manda. Y ese yo soy el que soy es el que lo manda, es otro nombre para Dios, que significa el Señor, es Adonai o Yahvé. Este Adonai es uno de los nombres de Dios. Yo no sé si usted sepa, pero Dios tiene varios nombres en la Biblia. Y estos judíos, estos hebreos no querían pronunciar el nombre de Dios. Era algo muy sagrado para ellos, aunque lo desobedecían a cada rato, pero no querían pronunciar el nombre. Entonces ellos hicieron una composición de yo soy el que soy, que es Yahvé, con Adonai, que es otro nombre de Dios. Tomaron las consonantes, tomaron las vocales y salió el nombre de Jehová. Y entonces ellos no pronunciaban ese nombre y entonces no lo usaban de manera superficial o lo andaban diciendo a cada rato como algunos de nosotros, ay Jesús, pasa eso y Jesús, y algunos hasta, he escuchado a algunos cristianos de muchos años decir, Jesús, ¿qué? Jesús, José Jesús, ¿cómo es? Ese, ustedes que son, eso, es. Jesús, María y José. Ellos no tomaban el nombre de Dios así, permítame la expresión, no lo tiraban por ahí como si nada, no lo pronunciaban como si nada, eran muy respetuosos del nombre, aunque no obedecían su palabra, pero del nombre eran muy respetuosos. Bueno, ellos entendían el porqué. Primera de Samuel 18:30. Entendían que el nombre representaba a la persona, ¿ok? El nombre representaba a la persona, el carácter de la persona, ¿ok? Primera de Samuel 18:30 nos muestra un ejemplo de lo que se decía acerca del rey David. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Dice, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Para los judíos, David empezó a hacer cosas y su nombre empezó a sonar muy fuerte. Y entonces cuando se decía David, decían, David, oh. Y entonces el nombre de David se relacionaba con algo que lo caracterizaba. Entonces los judíos, los hebreos tenían el concepto de cuando se decía el nombre de alguien, lo asociaban como era esa persona. Nosotros no. Nosotros no entendemos esa forma. Éxodo 34. Esto está buenísimo. Éxodo 34, versículos 5 y 6. Bueno, vamos a leer varios, pero
Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. A ver, déjeme ver si lo puedo transmitir. ¿Quién proclamó el nombre de quién? Lo voy a volver a leer. Ahí lo tiene usted en su Biblia. Dice Éxodo 34, 5 y 6. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él. Está con Moisés, ¿eh? El contexto es que está hablando con Moisés, ¿ok? Ok, desciende Jehová de la nube y dice, y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando, versículo 6, Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y tú dices, ¿quién está diciendo esto? Dios mismo está proclamando su nombre, diciendo, este soy yo. Y entonces ellos relacionan y dicen, Jehová, fuerte, misericordioso, que perdona, que no tiene por inocente al malvado. Esa es la relación que hay con su nombre. Y entonces ellos empiezan a relacionar el nombre de Dios con todos estos atributos que Él tiene. ¿Me está siguiendo? No se trata de solamente un fetiche, una forma, ¡ay, Dios! No. Por eso no tomarás el nombre de Dios en vano. Se santifica su nombre en términos de su naturaleza, de sus atributos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque es grande, poderoso, misericordioso, lleno de amor, que perdona, tardo para la ira. ¿Me está entendiendo? Hay una razón por la cual santificar su nombre, porque su nombre representa los atributos que Él tiene. El Salmo 9:10 dice, Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si tomamos el concepto de nombrar solo en el sentido de la palabra, no podemos decir que todos confían en su nombre. Por supuesto que no todos confían en su nombre, eso es absurdo. Pero los que conocen su nombre son aquellos que perciben la plenitud de lo que Él es y tienen confianza en Él. Los que conocen tu nombre, los que confían en tu nombre. ¿A poco no le pasó a usted lo mismo? Cuando Dios nos quitó la venda de los ojos y empezamos a ver a Dios de la Biblia como realmente es, entonces empiezas a confiar en Él, entonces empiezas a entender las cosas. El Salmo 102, versículo 15. Salmo 102, versículo 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Ellos no temen las letras, no temen las letras en sí de su nombre, temen lo que Dios es, ¿cierto? Juan 17:6. El libro de Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre.
¿Qué quiere decir eso? Yo he revelado a ellos quién eres. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Fue Tomás o fue Felipe? El que le dice, muéstranos al Padre, y le dice, he estado con ustedes 3 años y me preguntas, ¿quién es el Padre? Cuando Jesús dice, les he manifestado tu nombre, les está diciendo, les he mostrado quién eres. Juan 1:14, regrésese unos capítulos, Juan 1:14 dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Jesús revelado a los hombres revelaba el nombre de Dios en toda su plenitud. Le decía a los hombres, esto es lo que es Dios. Fue Felipe, perdónenme, hace rato le pregunté. Así que un nombre para los judíos es toda la persona. Puesto en términos claros, podríamos empezar a orar esta oración de esta manera. Padre nuestro, que nos amas y te preocupas por nosotros y que tienes en el cielo suministros para satisfacer todas nuestras necesidades, en tu persona, en tu identidad, en tu carácter, tu naturaleza y todos tus atributos, tu reputación y todo tu propio ser sea santificado. Eso es lo que está diciendo. Entender que tenemos un Padre, pero que Él es santo y que debemos honrar ese nombre. Lo santificamos por lo que Él es. Ahora, en la Biblia, a través de la Biblia aprendemos muchos de los nombres de Dios y algunos expresan, por supuesto, que expresan su carácter. No sé si ustedes se han familiarizado con algunos de ellos, pero no sé si ha escuchado Elohim, que significa el creador. Yahvé Jireh, el Señor es nuestro proveedor. Luego vemos algunos negocios que tienen, fíjate hasta dónde hemos llegado. Hemos tomado el nombre de Dios Santo y le hemos puesto a nuestros negocios y lo hemos puesto en nuestras camionetas. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Pues porque yo soy su hijo. Ajá. Y hemos perdido la perspectiva de ese Dios santo, a quien tenemos que honrar y exaltar. Lo hemos bajado y lo hemos acomodado a nuestra conveniencia. Yahvé Jireh, Dios proveerá. Entonces, ¿ok? Jehová Nisi, nuestro estandarte. Jehová Rafa, el Señor sana. Shalom, Señor es nuestra paz. Jehová Tzidkenu, nuestra justicia. Jehová Sabaoth, Señor de los ejércitos. Jehová Sama, Él está cerca o Él está presente. Son de los nombres de Dios en la Biblia. Jehová Mekodishkem, el Señor santifica. Y todos estos nombres hablan de sus atributos, de la plenitud de lo que Él es, de quién es Él. Pero el nombre más grande que Dios jamás tuvo, el mayor nombre con el cual Dios ha sido designado en la historia, es el nombre de Jesucristo. Señor de señores, Rey de reyes. Y el Señor Jesucristo se llamó a sí mismo en muchos otros nombres. El pan de vida, el agua viva, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, la vid, estrella de la mañana, el Cordero de Dios, y así sucesivamente. Y todos esos nombres tienen que ver con sus atributos. Por eso es que le digo que no es
no debería ser tomado tan a la ligera. Usted puede leer Isaías 9, a donde dice, un niño te nacerá y su nombre se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, Padre de eternidad. Y ahí te das cuenta el nombre significa tantas cosas, porque tiene tantos atributos. Por eso cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, le estamos diciendo porque eres grande, eres fuerte, y le dices todos sus atributos. Es una oración modelo. No es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es así, como antes lo hacíamos. Romanos 1:5 dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ese es el propósito, darle gloria a su nombre. La tercera carta de Juan, el versículo 7, no tiene más que un capítulo. Tercera de Juan. Algunos me preguntan, ¿Juan es el mismo de el Evangelio según San Juan? Sí, es el mismo. Nada más que en los Evangelios es San Juan y en la otra es primera, segunda y tercera de Juan. Esta es tercera de Juan, versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Y usted puede leer el contexto y está hablando de todo lo que hicieron por el amor al nombre de Él. No es solo un título, sino lo que Él es. Así que santificar su nombre es percibir plenamente lo que Él es. Pero para redondear, para ir poniendo esto en bases más prácticas. Ok, ya entendí. Es mi Padre, está en los cielos, tengo que acercarme a Él en esta oración modelo, santificando su nombre, reconociéndolo por todo lo que Él es, los atributos que Él tiene. Pero ¿qué significa santificar? Viene del verbo griego agiazo, que significa sagrado. En otras palabras, santo es tu nombre. Ahora, la idea básica de agiazo o agios es muy simple. Cuando decimos santificado sea tu nombre, la idea básica es tú eres diferente. Escucha lo que le voy a decir. Cuando tú te acercas a Dios y haces la oración y le dices, santificado sea tu nombre, le estás poniendo en el lugar que corresponde a Dios y le estás diciendo, tú eres diferente a nosotros. Nosotros somos pecadores, nosotros somos viles. Tú no, tú eres distinto. Significa una calidad diferente. Por eso es que Dios es llamado santo. Porque Él vive en una esfera diferente, Él tiene una calidad diferente a nosotros. Por ejemplo, Éxodo 28. ¿Sí lo tienes ahí, verdad? Éxodo 28. Éxodo 28 es parte de los 10 mandamientos. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa eso? El día de reposo debe ser diferente a todos los demás días. ¿Cuál es el día de reposo? Hoy. ¿Y por qué es diferente? Bueno, en primer lugar, porque no vamos a trabajar. En segundo lugar, porque todos venimos bien guapos, nos bañamos, nos perfumamos, decía mi abuelita. Nos vamos a la iglesia. ¿Por eso es diferente? Sí y no. O sea, el punto es, voy a apartar un tiempo para el Señor. Este es diferente. Levítico 21:8. Estoy hablando de que santo significa apartado y apartado significa ser diferente, ser distinto. Levítico 21:8, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Está hablando de los sacerdotes. Santo será para ti porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Los sacerdotes que ministraban a Dios debían ser santos, debían ser diferentes a otros hombres, apartados para servir a Dios. Así que santo significa ser apartado, diferente, tener otro estilo de vida distinto, existir en una cualidad diferente. Y eso es lo que significa ser santo, porque Dios así es, vive en un nivel diferente, separado de nosotros.
Es extraordinario, sobrenatural, apartado de los pecadores, santo, sin mancha, dice la Biblia. Así que cuando oramos, esta es nuestra primera petición al decirle, al hablarle en términos de reverencia, al reconocerle, al decirle, Señor, tú eres diferente a nosotros. Tú mereces la gloria. Tú mereces que se exalte tu nombre. Tú eres digno de reconocer. Es el verdadero significado del Padre Nuestro. No solamente decir, Padre Nuestro, tú nos tienes cuidado de nosotros, sino de darle el lugar que le corresponde. Me encanta ver a la gente que ha llegado a un punto en su vida que sabe apreciar a sus padres, y cuando los valoras más es cuando ya están en cierta edad y vas con ellos y les dices, me encanta ver a esa gente cuando trata a sus padres que ya están entrados en edad y les dicen, mamacita, papacito, ¿qué quieres? ¿Qué se te antoja? ¿Cómo? O sea, les dan un trato especial. Les reconocen, si me permite. Y permítame usar este ejemplo tan sencillo y tan simple. ¿Sí sabe lo que le estoy diciendo? Ir al Padre y decirle, Señor, tú eres merecedor de gloria. Tú eres digno. Ahora, permítame perfilarme ya hacia el final de esto. Vamos a ir a una escritura del Antiguo Testamento, a donde el Señor está guiando al pueblo de Israel a través del desierto, liderado en este momento por Moisés, y a donde a Moisés le está tocando vivir una situación difícil, porque el pueblo, como todo pueblo, es difícil. Y el pueblo está cansado, está agotado, está ya harto de lo que está viviendo y se rebela contra Moisés. Números capítulo 20, versículo 2. Podemos aprender muchas cosas. Déjeme decirle, el pueblo de Dios así había sido sacado de Egipto por mano poderosa de Dios para la libertad, y se les había olvidado muy pronto, como a todos nosotros se nos olvida cuando recibimos algo de Dios, pronto se nos olvida y se rebelan contra él. Y dice el capítulo 20 de Números, versículo 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Nótese que fueron directamente contra los líderes y se les culpaba de la falta de agua. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Acaba de pasar la rebelión, no sé si usted está familiarizado con esta historia, pero se acaban de rebelar unos y se abrió la tierra y se los tragó completito a todos. Y estos ingratos, perdónenme la expresión, estos ingratos le están diciendo a Moisés, ojalá hubiéramos muerto con ellos porque no hay agua. Como algunos nos ponemos cuando no hay coca. No hay coca, no puede ser. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Le están reclamando a Moisés. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Le están reclamando a Moisés porque no hay lo que quieren. Oiga, ¿a usted no le ha pasado que de repente usted no tiene lo que usted quiere y se pone mal? Y se ponen mal, ¿eh? Bueno, nos ponemos, dijo el otro. Nos ponemos mal. Cuando te sirven algo de comer que no te gusta, y dices, ay, no, yo no quiero esto. Esos se están poniendo mal, no hay agua. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Dios a Moisés, toma tu vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9.
Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, no una, sino 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero entonces el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Ok, capítulos antes pasa lo mismo, y Dios le dice a Moisés: pégale a la peña. Y entonces aquel va y le pega a la roca, y la roca da agua. La roca en la Biblia representa a Jesucristo. Y ese golpe es el que habría de sufrir cuando va a la cruz. Y en la segunda ocasión, cuando Dios le dice: ve, no le dice pégale, dice háblale para que provea. Y Moisés entonces va y la golpea, no una, 2 veces. Y entonces el que queda bien ahí, ¿quién es? Exacto. Moisés dice: quieren agua, ahí va, y pum, pum, le pega a la roca. ¿Y qué? ¿Dios qué dice? No, ahora no, Dios hace que salga el agua, porque Dios respalda la autoridad. ¿Se equivocó? Sí. Y le dijo: por haber hecho eso, no vas a... Por eso, si alguna vez se preguntó, ¿por qué Moisés no llevó al grupo que llevaba hasta la tierra? Por esto. Por necio, por rebelde, porque le dice: no me glorificaste, no me santificaste, no me diste el lugar, quisiste robarme tú la gloria. La gente piensa que fuiste tú cuando soy yo el que lo da. Yo soy el que proveo. Para que la gente hubiese volteado y hubiera dicho: Señor, gracias, grande eres tú. ¿Tú crees que a Dios no le importa? A Dios le importa que su nombre sea glorificado. Así que la próxima vez que hagamos una oración, debemos entender que debemos honrar a Dios. Creo que la expresión santificado sea tu nombre de la oración modelo del Padre Nuestro es una protección en contra de algo. Demasiado Padre Nuestro, para nosotros, demasiado papá se convierte en sentimentalismo. Y bajamos a Dios y hacemos de Dios una especie de compañero, cuate, chócalas. Y por el trasfondo que nosotros traemos, la gran mayoría de nosotros, de venir de un trasfondo carismático, esto es muy importante que lo entendamos. El trasfondo que usted y yo traemos de tomar las cosas de Dios a la ligera y de pensar de Dios de manera distinta, afecta enormemente. Se lo he dicho en ocasiones pasadas. Se va a necesitar alrededor de 10 años para quitarnos la levadura que traemos de nuestra manera antigua de pensar, para que reconozcamos la autoridad total de lo que dice la palabra de Dios. Ahí vamos, despacito, ahí vamos, poco a poco, reconociendo, aprendiendo y quitando algunas cosas. Y ese es un punto muy importante. La gente habla de Dios en conceptos tan bajos, lo toma tan a la ligera, la parte del papá está tan devaluada,
Muchos creemos que Dios es un gran papá que podemos abordar y que Él nos va a dar todo, lo que necesitamos. He escuchado de gente orar y pidiéndole a Dios que le dé un estacionamiento. Ahorita vas a ver, ahorita me voy a dar la vuelta y ahorita, Dios, danos un lugar aquí cerquita, aquí en la puerta. Dios, cuida mi coche. Yo mando ángeles del cielo para que cuiden mi coche. Yo los mandaba. Seguro no venían, pero yo creía que ahí estaban, ¿no? Ahora que pudimos comprar el carro, les soy sincero, la primera noche yo decía, me voy a quedar a dormir dentro de él para que no se lo roben. Después dije, Señor, se lo van a robar, si tú quieres que se lo lleven, se lo van a llevar. El otro día nos despertamos y fuimos a verlo y tenía ahí abollado, ahí un borracho se metió en sentido contrario y le dio un beso ahí al carro. Y dije, ¿qué puedes hacer? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No abusar de lo que nos enseña. Abba, Padre, de lo que nos enseña la Escritura. Padre nuestro, no podemos abusar de eso. Él es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros. Sí, así es, y nos ama y tiene los recursos del cielo. Pero inmediatamente el santificado sea tu nombre es reconocerle, estar conscientes de quién es. Ya termino. Ya casi. Aguante. Las oraciones judías que están escritas. ¿Se acuerda que en alguna ocasión hablamos de las oraciones judías y dijimos que había muchas? La gran mayoría comenzaban, oh Señor Padre y soberano de mi vida, oh Señor Padre y Dios de mi vida, oh Padre Rey de gran poder, altísimo y Dios poderoso. ¿Te das cuenta? Eres mi Padre, pero eres grande, eres poderoso, eres santo, sí eres mi Padre, pero te doy tu lugar. No eres mi cuate, no eres, ¿qué onda? Ayúdame. No. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. De eso se trata. Se trata de reconocerle. No es Diosito, no es Chuchito, es el Dios del universo. Gloria sea su nombre. ¿Cómo puedo santificar? ¿O cómo puede Dios ser santificado en mi vida? Hebreos 11:6. ¿Cómo puedes santificar a Dios en tu vida? Cree que existe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Él o a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podrás honrar a Dios a menos que creas que Él existe. Todo comienza con eso. Número 2. Nada más son 50, vamos en el 2. Para aquellos que ya se quieren ir, faltan 48. Número 2, santificas el nombre de Dios cuando crees que Él es realmente quien es. ¿Alguna vez has escuchado a alguien referirse a Dios de la Biblia como un Dios cruel? ¿Como un Dios malo? Ese rato estaba estudiando y decía una persona que estaba yo viendo ahí el estudio, decía, Dios es un Dios que en la Biblia ha matado inocentes, ha quemado pueblos, ha desaparecido a la gente. Dice, es un Dios cruel. Bueno, no entiende el concepto real de todo lo que pasa. Pero aún la gente, aún sus hijos en algún momento, hemos malentendido a Dios. Mire lo que dice Job, capítulo 30, versículo 21. Esto me sorprendió. Job 30, 21.
¿Ya lo tienes? Job 30:21. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. A lo que voy es que hay gente, a veces aún los cristianos, que no alcanzamos a entender el propósito de Dios y vemos solamente egoístamente lo que nos está pasando a nosotros cuando no entendemos que Dios está obrando en todo un plan universal para las cosas que Él tiene. Pensamientos erróneos acerca de Dios. No entienden lo que realmente está haciendo, no santifican su nombre y somos a veces ignorantes y dudamos de las cosas e interrogamos a Dios, no confiamos en Él y eso nos lleva a ser desobedientes. Si alguna vez has cuestionado a Dios, ¿por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Alguna vez ha preguntado eso a Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No lo estás santificando, Número 3, santificar a Dios es estar constantemente, conscientemente de su presencia. Constantemente, conscientemente de su presencia. Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Algunos de nosotros tenemos pensamientos de Dios que son, esta palabra está difícil y es muy dominguera y se la voy a explicar, pero espasmódicos, espasmódicos, ¿qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa? Se lo voy a decir. A veces muy intensos y a veces muy ausentes, como espasmos, ¿no? De repente. ¿Ha visto los cólicos en los bebés? Que están muy bien de repente y de repente le da un cólico y se pone mal, ¿no? Así. Algunos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, con Dios somos así. De repente somos muy intensos y Dios! Y de repente ni nos acordamos de Él por semanas. Si las cosas van bien, pero si las cosas se empiezan a poner feas o mal, ¡ay, Señor! Eso no es glorificar a Dios, eso no es santificar su nombre. Conscientemente, constantemente, Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, todos los días. Ahora, ahora sí ya termino. Podrías cumplir las 3 que te acabo de decir, pero si no cumples la última, de nada sirve. La última es que glorificamos a Dios solamente cuando le obedecemos. Porque decir, sí, yo creo que tú eres y yo creo que tú estás y yo estoy consciente de tu presencia en mi vida y desobedecerlo no es reverenciar su nombre. 1 Corintios 10:31 dice, si pues comiereis o bebiereis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y hay quien escribe y dice, Pablo cuando escribe eso, ocupa ese ejemplo para de enseñarnos que las cosas más mínimas de la vida. Si comes y bebes o todo lo que hagas, todo, en todo momento, gloria a Dios. Es la forma en que debemos vivir. Termino con Mateo 5:16. Jesús, un capítulo antes, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre, significa que Dios sea manifestado a través de mí, que su luz brille a través de mí, que Él sea exaltado, reconocido. ¿Cómo lo hacemos? Al vivir en su palabra, obedeciéndole, glorificándolo, confesándolo, dándole el lugar que a Él le corresponde. Santificado sea su nombre, la prioridad de la oración. Así que la próxima vez que ores, el Padre Nuestro o cualquier oración que hagas, recuerda, número 1, Él es tu Padre y Él provee para ti. Número 2, dale el lugar que le corresponde, porque su nombre tiene muchos atributos
que deben ser exaltados. Él es santo. Y santifícalo viviendo su palabra. Si no, de nada sirve. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, queremos en este momento agradecerte por la vida que nos has permitido y el tiempo que hemos pasado en tu palabra. Oro por mis hermanos, Señor, y te pido que juntamente con ellos nos sigas enseñando, nos sigas enseñando a obedecer tu palabra. Gracias porque al ser expuestos a ella aprendemos. Quita la venda de nuestros ojos, la dureza de nuestro corazón. Quita, Señor, lo que estorbe en nuestra vida, Padre amado, porque solo tú puedes hacer un cambio profundo y real en nuestras vidas. Somos personas que dependemos de ti. Alejados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Venimos con un corazón sincero, humilde, al reconocer que tú eres Dios, que tú eres santo. Nosotros, Señor, somos tus hijos y con mucho respeto y con toda humildad te pedimos, ayúdanos a obedecerte, a honrarte en todo tiempo. Porque como dice Pablo, ya sea que hagamos una cosa u otra, demos siempre gloria a tu nombre. Te pido por mis hermanos que los fortalezcas, que los ayudes, que en sus corazones aprendan de tu palabra y que esa palabra que hoy se siembra dé fruto y dé fruto en abundancia para